Bien, pues después de detenernos un momento nuestras miradas en el Camp Delch, retomamos la actualidad y vamos con un asunto que está preocupando a muchas familias, sobre todo porque no tienen claro cómo votar o qué significa votar la lengua base en sus centros, qué puede pasar después de esa votación telemática que a partir del 25 de febrero se va a poner en marcha y que es una medida que viene de esa ley de libertad educativa aprobada por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón y que ya la oposición la ha llegado a recurrir en los tribunales por considerar que atenta contra el valenciano. Pues bien, para hablar de esta polémica ley de libertad educativa, tenemos con nosotros a uno de los responsables del Gobierno de Carlos Mazón. Él es ilicitano y ocupa la cartera de la Secretaría Autonómica de Educación. Daniel Maqueboy, bienvenido a nuestro programa Día a Día. Muchas gracias y buenos días. Bueno, se estrena en el programa y todo un placer y un honor. Yo encantado de estar por Elche, sí, he tenido excusa para venir por el Poble. Precisamente antes de hablar de los asuntos farragosos y polémicos en los que tiene que batallar a día con los sindicatos, sobre todo, y esa plataforma en defensa del enseñament públic, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están los ánimos en el gobierno de Carlos Mazón, Daniel, por la tragedia que han tenido que soportar y gestionar? Bueno, es cierto que hemos pasado 2 meses muy duros, porque tengan en cuenta, por ejemplo, que en el ámbito educativo, al día siguiente de esa terrible tragedia, teníamos 115 centros y 48.000 alumnos que no podían asistir a clase. Claro, eso poco a poco hemos tenido que ir reorganizándolo y ha sido una tarea bastante complicada. ¿Ha terminado la reconstrucción para ustedes del ámbito educativo? No, en absoluto. La reconstrucción va a llevar años. Lo que hemos conseguido es que todos los alumnos estén como mínimo reubicados. Pero tenemos 8 centros que están completamente arrasados y habrá que reconstruir. Y esos alumnos de esos 8 centros, que son 7 colegios, bueno, 6 colegios, una escuela infantil y un instituto, los tenemos reubicados en otras poblaciones y ahora estamos instalando prefabricadas para que puedan volver a sus pueblos. Pero ese instituto en concreto, que es un instituto de Catarroja, tiene 1.500 alumnos. Entonces, claro, es una situación, desde el punto de vista de organización y logístico, bastante compleja. Pero bueno, estamos muy satisfechos porque creo que lo hemos hecho en un tiempo récord y hemos conseguido con ello garantizar el derecho a la educación de todos estos alumnos. Muchos nos preguntamos, mucha gente se pregunta, ese dinero para la reconstrucción salen de fondos extraordinarios, pero ¿qué va a pasar con los presupuestos autonómicos? ¿Qué va a pasar con las inversiones que se esperan, por ejemplo, en ciudades como Elche para continuar con el plan Edifican? ¿Qué va a pasar? Bueno, el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido, pero no tiene por qué afectar. De hecho, nosotros tenemos unas líneas presupuestarias, que son las líneas presupuestarias ordinarias, que ahora, claro, se ha retrasado el debate de los presupuestos en les Corts como consecuencia precisamente de la DANA, pero se va a iniciar en breve. Nosotros esperamos que se aprueben esos presupuestos y las cuestiones de reconstrucción de los aspectos de la DANA los estamos ubicando en otras partidas presupuestarias completamente ajenas. Claro, esa división les va a permitir tener más margen, para cumplir los compromisos. De endeudamiento, porque el Gobierno central, digamos que no nos está ayudando mucho en ese sentido. En concreto, en educación, no nos está ayudando nada. ¿Cero? ¿No están recibiendo ninguna ayuda? Cero. ¿Del Ministerio de Educación? Ninguna. Hemos recibido, ¿qué les dicen? Recibimos al principio mucho cariño por parte de la ministra y del secretario de Estado mediante conferencias telemáticas, pero se quedó en eso, en el cariño, en los buenos deseos y en las buenas palabras. Como ayuda para la reconstrucción no hemos recibido absolutamente nada. ¿Serán reivindicativos? Por supuesto. Bueno, pues está este asunto de la ley de libertad educativa y la semana que viene empiezan ya esas consultas telemáticas. ¿Cómo es el proceso? ¿Todos los padres y madres deben tener ya la información de cómo votar? Sí, el proceso es muy sencillo. Este proceso de votación se deriva precisamente, como bien ha dicho, de la Ley de Libertad Educativa. La Ley de Libertad Educativa tiene un periodo de implantación de 2 cursos. En el curso actual ya se han implantado algunas medidas. Por ejemplo,
medidas con las que pretendemos fomentar precisamente el estudio del valenciano, especialmente en las zonas castellanoparlantes, como son la certificación automática, que por cierto, esa certificación automática será tanto en zonas castellanoparlantes como en zonas valencianoparlantes y, por supuesto, independiente de la lengua base que se escoja. Hay quien piensa que hay que escoger la lengua base valenciano para tener las certificaciones automáticas, y eso no es cierto. Coja uno lengua base castellano o lengua base valenciano, las certificaciones automáticas se producirán. Es solo tener aprobado el valenciano en primero y segundo de bachillerato, etc. En el caso de bachillerato sería un B2 simplemente con aprobarlo y un C1 en caso de que la media de ambos cursos sea igual o superior a un 7. Eso ya está, esa medida ya está en marcha. Del mismo modo que ya está en marcha que a los niños con necesidades educativas especiales sean atendidos en la lengua que les sea más próxima, castellano o valenciano. Y este proceso de votación se aplica para completar la implantación de la ley de cara al próximo curso. Bien, pasamos con este sistema de un modelo único, que era el que había aprobado el gobierno del Botànic, en el que se imponía a toda la comunidad valenciana, independientemente de que fuera zona castellanoparlante o valencianoparlante, un modelo único. Pasamos a un modelo de libre elección de la lengua base por parte de los padres. En las zonas valencianoparlantes, que es el caso de Elche, efectivamente se les va a dar a elegir entre lengua base castellano o lengua base valenciano. ¿Cuál es la diferencia fundamental de elegir una u otra? Porque nosotros como administración, por supuesto, no abogamos porque se escoja una ni otra. Porque tanto coja alguien valenciano como castellano como lengua base, tiene garantizado absolutamente los mismos derechos. Es decir, las horas libres, las actividades extraescolares y cualesquiera otras que pudieran estar contempladas. De modo que nosotros lo que instamos a las familias es a votar con absoluta y total libertad. Diferencia fundamental es que la lengua base será la lengua de adquisición de la lectoescritura. Está demostrado por la evidencia científica que los niños adquieren mejor la lectoescritura en su lengua materna, en este caso valenciano o castellano. Entonces, el proceso de adquisición de la lectoescritura se produce en el periodo que abarca la educación infantil y los 2 primeros cursos de primaria. Entonces, esa adquisición de la lectoescritura se hará en la lengua base que elijan los padres, que elijan las familias. Por lo tanto, ahí tendrá una carga mayor. Pero, ¿qué ocurre a partir de tercero de primaria y ya durante la secundaria? Pues ahí lo que propugnamos es un modelo muy equilibrado, porque queremos que los niños y los jóvenes terminen su educación con una competencia fluida en las 2 lenguas oficiales. Por lo tanto, a partir de tercero de primaria y también durante la educación secundaria, la diferencia entre una lengua y otra, sea cual sea la lengua base escogida, va a ser tan solo de un 20%. Claro, el problema, vamos a ver, yo lo he entendido. Voten lo que voten los padres y madres a partir de la próxima semana, no va en este curso a producir ningún cambio. No, estamos hablando... Porque esto es una consulta para que ustedes puedan, durante todo el verano y en el proceso de matriculaciones, puedan ver cómo van a distribuir las aulas. Efectivamente. En los centros y invertir si hay que abrir nuevas aulas. Correcto, esa es la cuestión. El modelo no es exactamente igual que el anterior modelo que había de línea valenciana y línea castellana. Con el modelo de línea valenciana y línea castellana, lo que hacíamos es que la administración decía cuáles eran las líneas que se establecían. Aquí es al contrario, aquí las familias nos van a decir a la administración cuáles son las líneas. ¿Qué ocurrirá de cara al futuro? Porque esta votación va a ser solo este año. De cara al futuro serán las familias, al hacer la matrícula de sus hijos, los que ya ahí decidan cuál es la lengua base que elijan para empezar esa escolarización. Vale, pues estas son unas medidas que vienen en una ley que está recurrida en los juzgados. ¿Se ha ganado alguna etapa o las medidas porque se han pedido medidas cautelares? Sí. ¿Cómo está la batalla judicial? Porque la oposición dice que es una ley inconstitucional. No lo es en absoluto. Vamos, nosotros pensamos que no lo es. La ley está recurrida al Tribunal Constitucional por 50 diputados del Congreso de los Diputados. Y le voy a enumerar algunos de los grupos
que han apoyado esa medida. Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Compromís y no sé si algún otro grupúsculo, con lo cual se pueden ustedes imaginar. Es decir, está recurrida por esos socios de Pedro Sánchez, pues en fin, que recurren todo, que están en contra de todo. Nosotros estamos convencidos de que no va a tener ningún recorrido. Esta orden también está recurrida por Compromís, por Comisiones Obreras, por el STEP y creo recordar por Acció Cultural del País Valencià. La consulta telemática. La consulta telemática, que es una organización financiada por Cataluña también. Pidieron medidas cautelarísimas para suspender la consulta, han sido rechazadas. También han pedido medidas cautelares y bueno, estamos respondiendo a esos recursos judiciales que se han planteado en el Tribunal Superior de Justicia. Y hasta ahora no ha prosperado ninguno. De momento no, de momento no. Y de momento se mantiene esa consulta el próximo 25 de febrero. Tenemos otro asunto que también ha mantenido... una última pregunta. Esta consulta a los docentes no se les permite elegir, ¿no? No, vamos a ver. Porque no tienen aquí ni voz ni voto. Ellos no tienen por qué elegir la lengua base de cada centro. Las familias son suficientemente maduras ya para poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, muchas veces se dice que esto va a influir de una forma negativa en la pedagogía, en la metodología, en las formas de obrar en el centro, y eso no es cierto. Porque vamos, independientemente de cuál sea la lengua base escogida, pues las cuestiones pedagógicas pueden seguir exactamente igual. Y se pregunta a las familias, pues igual que se les pregunta, por ejemplo, en el tema de la jornada continua, y ahí nadie se ha quejado y no ha habido ningún problema. Yo creo que esto es una postura un poco maniquea. Creo que, evidentemente, los padres tienen que tomar decisiones respecto a la educación de sus hijos y nosotros hemos querido darles esa oportunidad de que lo hagan. Luego, evidentemente, tanto los claustros de profesores como los consejos escolares de los centros, dentro de las competencias que tienen atribuidas, pueden tomar muchísimas decisiones que afectan a la vida de los centros. Pero esta en concreto pensamos que es lo más justo y lo más democrático. Y vamos a un acuerdo, porque también ustedes enfadaron muchísimo a la comunidad educativa, sobre todo docente, a los docentes, cuando decidieron el pasado año cargarse ese acuerdo al que se había llegado, es cierto, en tiempo de descuento, con el gobierno de Ximo Puig, para contratar 5.000 docentes más en toda la Comunidad Valenciana. ¿Por qué rechazaron ustedes ese acuerdo? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. En primer lugar, no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que enfadamos a todos los docentes. Bueno, a la mayoría. Hubo una huelga, porque creo. Yo soy docente también, sí. Hubo una huelga que estuvo secundada por menos del 20% de los docentes. Bien, es muy sencillo. Nosotros llegamos al gobierno a finales de julio del año 2023. Nos encontramos con un acuerdo de plantillas. Yo personalmente tomé posesión el 26 de julio del 23 y me encontré con un acuerdo de plantillas que suponía un incremento de gasto respecto a las plantillas preexistentes de más de 160 millones de euros. Bien, eso no estaba presupuestado, no estaba dotado. La primera llamada que tuve fue del secretario autonómico de Hacienda, una vez tomé posesión, ¿no? Y continuamos adelante con gran esfuerzo porque las plantillas a finales de julio ya están hechas, de modo que no podíamos hacer nada al respecto. Pero es que hay más. No es ya solo la cuestión económica, sino la cuestión organizativa. Nos dejaron, estando en funciones, atados de pies y manos, porque nosotros a lo mejor podemos establecer unas plantillas con el mismo número de docentes, pero creo que como gobierno entrante deberíamos haber tenido el derecho de decidir cómo queríamos hacer ese reparto de plantillas, y eso no se nos permitió. Por eso denunciamos el acuerdo de plantillas. No era solo una cuestión económica, era una cuestión de decidir y poder aplicar nuestras políticas, y creo que es justo que el gobierno que ha ganado las elecciones pueda aplicarlas. Ahora mismo estamos inmersos en una negociación con las fuerzas sindicales y lo que queremos es publicar una orden de plantillas, no un acuerdo. Una orden que queremos que sea acordada con los sindicatos, pero en la forma, dándole la forma legal que se le debería haber dado
previamente y no se hizo. Están ustedes negociando con los sindicatos porque el Tribunal Superior de Justicia así se lo ordenaron. Estaríamos negociando en cualquier caso porque nosotros queríamos una orden nueva y es preceptiva esa negociación con las fuerzas sindicales para poder publicar una orden nueva. Y de hecho, creo que la negociación va razonablemente bien. Se están manteniendo contactos periódicos, semanales, con todas las fuerzas sindicales y les hemos hecho una oferta que iguala o incluso mejora el acuerdo preexistente. ¿Cuál es? Con lo cual, si ellos en esta ocasión no aceptan este acuerdo, pues no será por motivos docentes ni pedagógicos, será por motivos pues, políticos o de otra índole. ¿Qué oferta es? Bueno, se está negociando actualmente, no puedo adelantar los detalles, pero es una oferta que yo creo que no van a poder rechazar. Se ha hablado, los sindicatos han hablado de este año, a partir del 15 de mayo, ¿va a salir oposiciones para...? Sí, efectivamente, este año tenemos oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria y si no recuerdo mal, porque cito de memoria, creo que tenemos unas 1.900 plazas convocadas aproximadamente. 1.900 plazas son, dicen los sindicatos que la mayoría son para reponer jubilaciones, defunciones y bajas. ¿Qué porcentaje de esas 1.900 hay de nueva creación? Pues no lo sé exactamente, tendría que consultarlo, pero 300, 400 aproximadamente podrían ser. ¿Y primaria para cuándo? ¿2026? Sí, siempre se hace de forma alterna. Un año se hacen las oposiciones de primaria y otras de secundaria. Este año toca secundaria. Este año toca secundaria, el año que viene tocaría primaria, efectivamente. ¿Y cuántas de primaria saldrían en 2026? Pues no lo puedo decir todavía porque no hemos publicado la oferta pública de empleo para el año que viene. Vale, que están dentro, supongo que estarán dentro de ese acuerdo que están ustedes negociando estas plazas, ¿no? El número de plazas. Tendrá que ver, evidentemente, con lo que finalmente sí, porque si son 1.900 en secundaria y 1.000 y pico, llegan ustedes a las 3.000 y hasta los 5.000 aún queda mucho... No, bueno, eso de las 5.000, lo de las 5.000 plazas es una leyenda urbana, realmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ese acuerdo que ustedes tumbaron no eran 5.000 docentes nuevos? No llegaba a 5.000, lo que pasa que el primer año que ya aplicamos eran más de 3.000. Entonces, reconocido por las propias fuerzas sindicales en las negociaciones que estamos manteniendo ahora, estamos hablando de una diferencia de unos 700 ahora mismo. Unos 700 que nosotros, en aras de llegar a un acuerdo, pues estaríamos dispuestos a ver cómo podríamos presupuestariamente encajar esa cuestión para que pudiéramos llegar ahí. Y tenemos también que hablar, no hay tiempo, del plan edificante. ¿Va a haber recortes en el plan edificante en Elche? No, en absoluto. ¿El Conservatorio de Música está garantizada la financiación? Todo está garantizado, pero hablando de música, piano. Vamos a ver, el plan edificante realmente era un plan que no era una mala idea en principio, pero la gestión era muy compleja. Me explico. Sí. El plan edificante lo que hacía era parar un dinero, para que los televidentes nos entiendan. Si un proyecto valía 12 millones de euros, esos 12 millones de euros se consignaban y ese dinero quedaba paralizado. Entonces, si algún ayuntamiento, por falta de capacidad para maniobrar con celeridad o lo que fuere, que no es el caso del de Elche, porque es una ciudad grande y dispone de medios para hacerlo, pero muchas veces ese dinero quedaba paralizado en esa plataforma y quedaba consignado y no se podía utilizar. Ahora lo que estamos haciendo es reasignación de las anualidades para que las obras que ya estaban en marcha puedan acabar y para que podamos empezar nuevas obras. Pero recorte en absoluto, lo que estamos haciendo es una racionalización para que esas obras comiencen y terminen en tiempo y forma. El ayuntamiento dice que el segundo plan edificante, que no sé cómo le van a llamar ustedes, pero habrá un segundo plan, va a ir destinado también a los institutos, que toca ampliar y modernizar los institutos de Elche. Sí, yo los institutos de Elche, por cuestión profesional y al ser de Elche, los conozco muy bien, y sí es cierto que hay algunos que necesitan de alguna mejora y de alguna ampliación en su caso. Pero vamos a ver, porque la idea ahora mismo es que el plan edificante continúe para los colegios y los institutos
asumir directamente desde la Consellería esas construcciones. Es muy sencillo. Esto tiene una lógica aplastante porque el mantenimiento posterior de los colegios compete a los ayuntamientos, por eso se les da mayor libertad en el tema de la edificación de colegios, y el mantenimiento de los institutos compete directamente a la Consellería. Por eso preferimos que los institutos pues, tengan una tipología determinada, dado que el mantenimiento lo va a tener que asumir la Consellería directamente. Pues tendremos que hablar de presupuesto autonómico con las inversiones. Quedaremos otro día con usted para hablar de esas inversiones que hacen falta en Elche. Estaré encantado. Gracias, Daniel Maqueboy. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar, lo hacemos, tenemos el directo, tenemos señal ya en directo, pero antes nos vamos a publicidad y después volvemos en directo con el Centro Comercial de la Aljub. Allí está nuestra compañera Miriam Quesada.